Ya había recibido mucho bullying de mis compañeros, todo porque desde que Luis había conseguido una tabla Ouija, él y mis otros 3 amigos habían estado constantemente jugando con ella, y yo desde que me dijeron la primera vez no acepté, pero ya las burlas habían empezado a ser más subidas de tono, y lo que más me dolía fue que lo hacían en presencia de Flor, la muchacha que a mí me gustaba y de la cual estaba yo enamorado. Ese día estaba platicando con mis amigos acerca de ir a jugar la Ouija. En ese momento vi que ella se acercó y al escuchar lo que mis amigos me decían, ella le hizo un gesto a su amiga con la que iba, dándole a entender que yo era miedoso. Al ver eso, le dije a Luis que los acompañaría la próxima vez que fueran a jugarla. Flor dijo que si la invitaban a ella también. Luis le dijo que sí, que habían planeado jugar la Ouija saliendo de clases y que esta vez sería en el interior del panteón que estaba en camino hacia la escuela. Nosotros estudiábamos en el bachillerato, en el turno de la tarde. Luis dijo que sería el día que salíamos a las 7 de la noche. Bueno, pensé, faltan varios días, tal vez algo pase y no se haga el juego. Pero por otra parte, sí quería que nos reuniéramos para ver a Flor. Con suerte podría platicar con ella y así con el tiempo hablarle de mis sentimientos. En los días que pasaron antes del evento, estuve fantaseando con poder decirle a Flor lo que sentía y tal vez pedirle que fuera mi novia. Así llegó el día tan esperado en que nos reuniríamos. El día transcurrió con toda normalidad y cuando terminamos las clases ya eran como las 7:30 de la noche y todos estábamos reunidos afuera de la escuela. Cuando ya estábamos todos reunidos, nos encaminamos con destino al panteón. Éramos 5 en total: Luis, Jorge, Flor, su amiga Ivonne y yo. Perdimos mucho tiempo esperando a reunirnos y cuando estábamos cerca del panteón ya casi eran las 9 de la noche. Como pudimos saltamos la barda. Después ayudamos a las chicas para que ellas también subieran y saltaran. Ya en el interior, Luis buscaba un lugar que fuera apropiado y donde pudiéramos poner la Ouija. Lo encontró en una tumba, donde había una cripta en forma de cuarto. Yo caminaba al lado de Flor, intentando hacerme el fuerte y que no tenía miedo, pero en realidad moría de terror. Aquel lugar estaba totalmente oscuro. Una que otra vela alumbraba alguna tumba. Flor me dijo en tono adulador, o tal vez para hacerme plática: eres muy valiente. No pensé que fueras a aceptar venir aquí. Yo le dije que no había podido, por eso no acompañé a mis amigos las veces anteriores que ellos habían jugado. En el camino hacia ese lugar, todo estaba tan oscuro. Solo la plática entre Flor y yo cada vez estaba siendo más amena. De repente, Luis nos gritó: ¡vengan! ¡Ya está todo! Él había entrado a aquella cripta y en el centro puso la tabla Ouija y había prendido unas velas con ayuda de Jorge. Entramos también Flor, su amiga y yo. Nos sentamos todos alrededor de la tabla y Luis nos pidió que posáramos nuestras manos encima de aquella tabla. Luis, en tono serio, preguntó si en ese momento alguien se encontraba ahí presente y que si estaba, que se manifestara. Después nos pidió que quitáramos las manos y que él llevaría el cursor para las preguntas. No sucedió nada. Luis exclamó casi como un grito una pregunta: cualquier ser que se encuentre presente, manifiéstese. Los que estábamos ahí presentes, al ver que nada pasaba, nos mirábamos a los ojos unos a otros
y en la cara se nos dibujaba una sonrisa burlona. De pronto, una vela se apagó, lo que nos extrañó porque estábamos dentro de una cripta donde no circulaba tanto aire. Empezamos a sentir miedo. La amiga de Flor, casi suplicante, dijo: «Ya vámonos». Luis, con voz muy fuerte, volvió a preguntar: «¿Quién eres?». El cursor de la tabla se empezó a mover de forma descontrolada. Luis deletreaba las palabras que se formaban y dijo: «Soy Samuel». Entonces Luis volvió a preguntar: «¿De dónde eres y dónde estás?». El cursor se volvió a mover. Luis leía atentamente y mencionó: «Del infierno, y estoy aquí». Para ese momento, un fuerte presentimiento de que algo iba a pasar se apoderó de la mayoría de nosotros. Entonces, afuera de la cripta se escuchó una risa macabra y todos nos levantamos del piso. La puerta de la cripta se abrió de un jalón, impactándose en la pared, provocando un ruido espeluznante. Nosotros estábamos rígidos sin saber qué hacer. Nuestros pies pegados al piso no se movían, no reaccionaban a nuestros impulsos por salir corriendo de ahí. Las velas que estaban encendidas al abrirse la puerta y entrar un vendaval de viento se apagaron, dejando todo a oscuras. Ya no pude más. Mis nervios, o tal vez la adrenalina del momento, me hicieron reaccionar. Tomé la mano de Flor y la jalé para salir corriendo de ese lugar. Lo mismo hicieron los demás. Saltando entre las tumbas, llegamos hasta un lugar de la barda por donde estaba más baja y por ahí saltamos hacia la calle. Ya que estábamos afuera todos, Luis decía que se había quedado la tabla. Todos contestamos al mismo tiempo: «No, ni locos regresamos por ella». Después acompañamos a las muchachas a sus casas y cada quien se fue a la suya. Esa noche no podía yo dormir pensando en lo que habíamos escuchado. Me dieron muchas pesadillas. Al otro día que llegamos a la escuela, nos reunimos en la entrada, pero Jorge no llegó a clases. Esto nos preocupó mucho y todos decidimos ir a visitarlo a su domicilio. Lo bueno es que él no vivía muy lejos de la escuela. Al llegar a su casa, nos recibió su mamá, quien nos dijo: «Qué bueno que vinieron a visitar a mi hijo. Desde temprano que amaneció mi hijo estaba actuando de forma extraña. Ya hasta lo revisó un doctor, pero no le he encontrado ningún mal. Por eso no lo mandé a la escuela. Desde anoche que llegó de la escuela lo vi asustado. A ver si a ustedes les dice algo». Nosotros solo nos miramos entre sí, pero no dijimos nada de lo que habíamos vivido la noche anterior. Cuando estuvimos en el cuarto de Jorge, él estaba acostado en su cama. Cuando nos vio, se sentó y asustado nos dijo que un ser maligno lo siguió a su casa, ya que después que llegó y una vez que entró en su cuarto, siendo que había preparadose ya para dormir, aquel ser le jaló las sábanas y éstas cayeron al suelo. Después, a los pocos minutos, en el cuarto se empezó a sentir un frío que calaba hasta los huesos. De pronto, una especie de voz susurrante se dejó escuchar por todo su cuarto. Jorge nos dijo también que nunca llegó a ver a aquel ser, pero sí sentía su presencia, ya que el ambiente se sentía muy pesado. Jorge continuó con su relato diciendo: «Empecé a sentir muchos escalofríos y decidido me levanté y encendí la luz. Ya casi abría la puerta para salir de mi cuarto, cuando pude ver que precisamente en la entrada, frente a la puerta, estaba la tabla ouija de Luis. Como pude, la tomé y la tiré por la ventana, hacia afuera de la casa. Después me fui al cuarto de mi hermano. Mi mamá me ha visto todo nervioso y como no pude dormir, me veo demacrado. Ya vino un médico y me revisó y le dije a mi mamá que estoy estresado y que no tenía nada. Le dije al doctor para disculparme que es por los exámenes que tendré que estoy nervioso. Ya que amaneció, me vine aquí a mi cuarto y estaba intentando dormir, cuando un ruido en el armario me despertó. Me levanté y abrí la puerta del mismo. Casi me vomito de la impresión, chicos. Ahí estaba la tabla ouija, otra vez,
y no sé cómo regresó, si la tiré por la ventana. Creo algo quiere que hagamos, o tal vez algo nos quiere decir. Todos nos asombramos muchísimo cuando Jorge sacó debajo de su cama aquella tabla ouija. Ya una vez que lo discutimos, decidimos acudir los 5 que estuvimos aquella noche y llevar la tabla ante un sacerdote de la iglesia que se encontraba en una colonia cercana a la escuela, que es la que nos quedaba más cerca. Así lo hicimos. Llegamos esa misma tarde antes de que se celebrara la misa de 7 de la noche y hablamos con el sacerdote y le platicamos todo lo que nos había pasado a detalle. Él nos escuchó lo que le contamos y le entregamos la ouija. El cura nos reprendió por lo que habíamos hecho y nos señaló las repercusiones que trae el tener contacto con seres demoníacos. Nos pidió que si éramos católicos nos confesáramos e hiciéramos oración por las almas del purgatorio. Después nos llevó hacia la sacristía de la iglesia y en un pequeño ritual que hizo nos pidió que rezáramos el Padre Nuestro. En ese momento él tiró al piso la tabla y le roció agua bendita, a la vez que rezaba en latín alguna oración. De pronto, aquel artefacto se empezó a incendiar levantando una humareda. El sacerdote nos roció con agua bendita, a la vez que se acercaba a cada uno de nosotros y nos tocaba la frente. Una vez que terminó su ritual, se despidió, ya que celebraría la misa de las 7 y nos recomendó que nos confesáramos lo más pronto que pudiéramos para que el demonio no acechara nuestras almas. Nos dijo que si queríamos después de acabar la misa nos podría confesar. Asentimos con la cabeza, pero una vez que él se fue a la misa nos salimos y nos fuimos de ese lugar. Esa noche, ya un poco más tranquilos, cada quien se retiró a su casa. Al siguiente día, en la escuela, nos reunimos en la hora del recreo. No llegó Jorge, nos preguntábamos. Al parecer nadie lo había visto en ese día. Ya estaba por concluir la hora del recreo cuando por el altavoz de la dirección se informaba que los que gustaran acompañar al cuerpo del compañero Jorge Hernández del segundo B podían ir a su domicilio, ya que había perdido la vida. Nosotros nos quedamos mirando unos a otros. Estábamos en shock, no creíamos lo que estábamos escuchando. Esa noche llegamos todos al domicilio de Jorge. Después de darle el pésame a la mamá de Jorge, nos sentamos en unas sillas que ya tenían preparadas para la gente. Luis nos llamó y nos dijo: ahí está el hermano de Jorge, vamos a platicar con él. Ya estando en pláticas con el hermano de Jorge, este nos dijo que la noche anterior que él había llegado de la calle, se metió a su cuarto, se veía tranquilo, pero en la mañana cuando su mamá lo fue a buscar, porque no se había levantado, ya que eran las 10 de la mañana, al abrir la puerta del cuarto se llevó una impresión muy grande. Jorge, con un cinturón que se ató al cuello, se había colgado de la ventana de metal de su cuarto. Cuando mi madre gritó, fui corriendo a ver qué había pasado. A pesar que bajamos su cuerpo, ya había dejado de existir. Terminó diciendo: después de lo que sucedió, una pregunta nos hacíamos. ¿Acaso su muerte tuvo que ver con el ser diabólico que lo estuvo acechando? De las personas que estuvimos reunidas esa noche, después que terminamos nuestros estudios, jamás los volví a ver. Se me quitó la costumbre de jugar ese tipo de juegos, aunque me digan que soy miedoso, ya que atraemos seres malignos que pueden hacernos daño. Suscríbete al canal. La comunidad tenebrosa te está esperando. Cada día somos más. Relatos de terror.